A ver, ahí está Juan Sebastián, bacán. Ah, chévere. Muy buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Juan Sebastián? Hola. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Aquí conectándome recién. Un par de problemas técnicos parece. No te ¿Qué más? preocupes. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Todo chévere, oye. Estábamos conversando un poco de Windows 10, saltándose de 9, de la película de Tetris, que no sabemos qué diablos pueden, cómo puedes hacer una película de Tetris. Am, Y de, y de hecho seguro es una teníamos película, seguro es una película del juego Tetris y no de la creación del juego Tetris. Ojalá, no sé, Es- la verdad. esperemos. o sea, yo estaba viendo en Diverge y parece que va a ser una película de Tetris. En serio, ¿sabes qué? La Sí. historia de Tetris, cómo se creó el Hay juego, una es historia. interesante, sí. Sí, No sé si sí, quieras, la conoces bien, Sebastián. Yo recuerdo haberla visto en un par de especiales de videojuegos. Eh, más o ¿Cuál? menos. O sea, hay dos factores específicos en la historia de la creación de Tetris que son interesantes. O sea, el primero es que prácticamente todos los diseñadores de juegos del tiempo, cuando Alexei Pajitnov, el creador de Tetris, sacó el juego, estaban dándose contra las paredes por la simplicidad del concepto, o sea, y porque realmente es algo que lo puedes programar en una tarde, ¿ya? Y incluso con recursos mínimos y todo, y a nadie se le ocurrió, o sea, realmente nadie tuvo la idea y fue ese chispazo de inspiración y de genio del diseñador para dar un concepto tan sencillo y que ha vendido tanto, ¿no? Ujú. La otra cosa que es muy curiosa con la creación de Tetris es que el diseñador que hizo Tetris casi no vio nada de las ganancias. O sea, Ya. sí, ¿El ruso o...? el ruso, el Alexei Pajitnov. De hecho, acuérdate que esto era en tiempos en donde todavía estaban con la Guerra Unión Fría. Soviética y con todo lo demás. Ajá. Y la vía de distribución era a través de los japoneses y todo pasaba a través del gobierno ruso también. Entonces, no estoy seguro cuál fue el relajo que hubo con el gobierno ruso, pero realmente Pajitnov nunca vio mucho del dinero que generó Tetris y realmente es una cantidad estúpida. Claro. Tanto sí que este rato creo que los que tienen la licencia de Tetris son Electronic Arts y ha pasado por como tres o cuatro compañías distintas. Sí, sí. Yo no sabía que la tenía Electronic Arts ahora, pero sí había conocido la historia original y de cómo era una guerra entre los japoneses y los americanos por tener la licencia oficial. Ajá, Básicamente las dos compañías que ofertaban por Tetris estaban en el mismo día, sin saber los dos, estaban en el mismo día negociando en Rusia por la licencia y básicamente era una licencia de videojuegos que se manejó también de manera política porque básicamente en esa época eh, el gobierno lo controlaba todo, ¿no? claro, Pero eso podría ser una excelente historia para una película. exacto. Sí, y Porque, yo, porque yo hubo creo que sí. espionaje, porque había traiciones y cosas así. Como película así de que caen los bloques y empiezan a armar algo, no le veo sentido. Pero ya Hollywood nos ha traído películas sin sentido. Battleship. Battleship, hubo una película, yo me acuerdo que una vez estaba viendo en Quito, me fui al cine, no me acuerdo el nombre de la película, era horrible, caían unos rayos azules del cielo y mataban a la gente y me dijeron que también era el título, era una película, me habían dicho básicamente. Ya. No recuerdo ni el nombre, pero creo que fue porque sentí que perdí 2 horas de mi vida viendo esa película. Bueno, hay algunas, o sea, incluso desde hace un par de años había la noticia de que Hasbro había vendido las licencias de algunos de los juegos de mesa más populares que tenía. Se hablaba de una película de Monopolio, Ujú. se hablaba de una nueva película de Clue y entre esas se hablaba también de una película de Magic the Gathering, del juego de cartas. Y hasta Bacán. ahora eh, realmente no sé, o sea, no sé qué pensar mucho con eso, sobre todo después de lo que pasó con la película de Dungeons and Dragons, que fue una catástrofe, o sea, fue Sí. terrible. De hecho, algo que no me gustó, sorry que te interrumpa, Cristian, es que la película de Tetris va a ser dirigida, bueno, producida por el mismo productor de Mortal Mortal Kombat, Kombat, sí. la película. ¿Ya?
Eso puede ser Entonces, no interesante. sé. Sí, no sé qué pensar. Sí, Pero tú, gran conocedor de cómics. más o menos, Perdón, sí, no no. tanto como antes. Te cuento que Cristian también es, o sea, ambos son súper buenos en ese tema. Yo la verdad es que soy medio ignorante en temas de cómics. A mí me puedes consultar de videojuegos y cosas retro, pero en cómics la verdad es que sí me pierdo. Em, yo más, Como... Sorry que te interrumpa, ratito, Sebastián. sí, no hay problema. Más que nada para presentarte, como estábamos hablando de, no sé, de la vida con David, y te conectaste de una, no pudimos presentarte. Sebastián es profesor a tiempo completo de la Universidad San Francisco de Quito. Él enseña ahí programación en tiempo real, desarrollo web, diseño multimedia, diseños interactivos, perdón. Ujú. Él ha desarrollado algunos videojuegos para empresas ecuatorianas que se han vendido en el exterior y también está trabajando en sus propios prototipos. Programa en Flash, en C++, utiliza motores como Unity, como Unreal Engine. No sé si hay algo más que quieras agregar. Yo creo que cubriste todo bastante bien. Lo conocimos en el Campus Party. Él le estaba mostrando un juego que había desarrollado justo al lado del stand de Freaky Creations, de los creadores de Tulip. Y la verdad es que probé un rato el juego y era un juego muy enviciante, muy bien diseñado, y después nos enteramos que le había dedicado creo que un par de meses de tiempo libre nada más para el desarrollo del mismo. Así es. Cuéntanos. Claro, No, sigamos, cuéntanos. sigamos. Bueno, sí, efectivamente, el juego lo estoy desarrollando en Unreal Engine 4. Es un juego estilo arcade, toma mucho de juegos como Breakout, como Pong, y bueno, tiene algunos conceptos adicionales. El juego, de hecho, lo conceptualicé y lo prototipé hace un par de años, primero en Flash y luego en Unity. Pero desde que salió Unreal Engine 4, quería aprovechar el juego también como una oportunidad para aprender y para aplicar el engine a algo. Y comencé a trabajar más o menos a principios de junio en el juego, y a lo largo de todas mis vacaciones en la universidad. Debo haberle metido hasta ahora deben ser unas 7, 8 semanas de desarrollo, no a tiempo completo, más o menos unas 4 o 5 horas diarias, y va bastante bien. O sea, todavía no estamos en un alfa, todavía no estoy en un punto en donde estén todas las características completas, pero considerando que soy solo yo el que está prácticamente trabajando en todo, ¿no es cierto? Haciendo diseño, programación, modelación, etcétera. Realmente me he quedado muy sorprendido con la velocidad y la facilidad del desarrollo de juegos en Unreal Engine 4, y creo que es algo que va a cambiar mucho las cosas para adelante, sobre todo para personas que quieran enfocarse en el diseño de juegos, pero que no tienen la capacidad de acceder a un equipo de desarrollo, ya sea por no conocer la gente o por no tener los recursos para poder pagar un equipo de desarrollo. Entiendo. ¿Cuál crees tú, comparado con de la versión actual de Unreal Engine 4, qué cosas consideras que tiene mejor que otros motores como Unity o como la versión pasada, no es el Engine 3, ¿cómo se llamaba? El UDK. El UDK, así es. Bueno, yo diría que hay dos factores que son súper importantes acá. Incluso desde la versión anterior del engine, desde el UDK, lo que se llama el pipeline de producción, ¿no es cierto? La tubería de producción, que es todo el proceso desde la modelación, la creación de todo el arte del juego, hasta tenerle en la versión final, siempre fue mucho más... yo diría organizado y mucho más fácil de aprender y muchísimo más poderoso en Unreal que en Unity. Entonces, esa era una de las principales ventajas, y tal vez dentro de estas ventajas, una de las más grandes que tenías era que todo el proceso, era que muchos de los procesos que tenías al momento de importar los contenidos, especialmente al momento de crear los materiales dentro del engine y al momento de crear todos los sistemas de mezclas de animaciones para que un personaje se pueda mover de una forma fluida,
Estos generalmente son procesos de programación bastante complejos, ¿no? En donde no depende solo de un artista, sino que vas a necesitar tener un programador al lado para solucionarlo. Ahora, lo que la gente de Unreal hizo muy bien en esto es que pusieron una herramienta de programación visual, en donde la idea es simplificar el proceso a un punto en que un artista pueda cogerlos y pueda aprenderlo sin una supervisión muy grande de un programador. Ahora, esto te decía que es algo que ha hecho la transición a Unreal Engine 4 de una forma muy buena y lo continúan mejorando. Desde el tiempo que salió Unreal Engine 4 hasta acá han habido 4 parches y en cada uno le ponen alguna característica muy buena, algo nuevo, alguna mejora o alguna expansión a estos sistemas. Pero me parece algo muy bien pensado realmente. Exacto, Paper 2D es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto? Y te da una idea de la flexibilidad del engine. Tradicionalmente cuando piensas en Unreal piensas en 3D, ¿no es cierto? Y en gráficos espectaculares. Pero con todas estas herramientas, con todos estos plugins que están saliendo, puedes llegar a hacer juegos basados en sprites, puedes hacer juegos en 2D, hay un apoyo muy grande ahora último para poder hacer juegos en 2 dimensiones, ya sea en vista top-down, isométrica o side-scrolling. Y todo se basa en el mismo principio, ¿no es cierto? En tratar de programar la menor cantidad de código. Es sensacional en Unreal Engine 4 es que este paradigma de programación visual que lo estaban aplicando al pipeline de contenidos anteriormente les dio tan buen resultado que lo están aplicando a todo, lo están aplicando a gameplay y crearon un lenguaje de programación tan flexible y tan bien soportado dentro de todo su engine que no necesitas ni siquiera un lenguaje de scripting, o sea, generalmente, que es más o menos lo que tienes en Unity, ¿no es cierto? O sea, tú no programas directamente a nivel del engine en un lenguaje de bajo nivel, C++. Tú utilizas C# o JavaScript como un lenguaje de un nivel más alto, ¿no es cierto? Para construir toda la lógica de juego, ¿no es cierto? Lo que se llama la capa de gameplay code. Y en Unreal ahora toda esta capa es visual y una vez que ya conoces todos los componentes y todas las características que tienes, es muy rápido programar en esto. Te mencionaba que me había demorado unos 2 meses en programar mi juego. Bueno, hasta ahora en estos 2 meses que voy, no he tenido que tocar una sola línea en C++, es todo programación visual. Con el sistema de Blueprints. Así es, con el sistema de Blueprints. La verdad es que me parece un sistema bastante complejo. O sea, mucha gente puede pensar de que realmente no se puede lograr todo lo que se puede lograr con programación a través de Blueprints. Pero he visto bastantes ejemplos en YouTube y es muy potente realmente la herramienta. Creo que está muy bien diseñada. Uh-huh. Una pausa, un segundo. Igual ustedes dos están solo en audio, no los tengo con video. Y alguien me informó por Twitter, no, por Facebook, que el video se estaba entrecortando en YouTube. Por si acaso, yo estoy grabando adicionalmente a lo que se está transmitiendo, yo estoy grabando este video. Si no pueden verlo en este momento, después lo vamos a trepar a YouTube en mucha mejor calidad fluida, no sé si es que tienen algún problema con la conexión. Y ahora sí. David, ¿algo que quieras preguntarle a Sebastián? Sí. Ayer teníamos una pregunta, ayer hicimos un podcast de audio. Yeah. Y una de las personas que estuvo conectada, básicamente anunciábamos que ibas a estar hoy día, nos hizo una pregunta, no sé si David quiere hacértela. Bueno, sí, realmente Luis Loaiza de Cryptex nos preguntaba que a él le emociona mucho la parte de aleatoriedad y los encuentros aleatorios y todo este tipo de, como quien dice, gameplay elements que van relacionados a lo que está, como dice, a algoritmos de probabilidades, por así decirlo. Entonces, queríamos preguntarte un poquito cuál ha sido tu experiencia de lo que has visto de el randomness, por así decirlo, en los videojuegos y cómo eso afecta o detrimenta el gameplay de los videojugadores.
David, perdón, se cortó un momento el audio acá. ¿Puedes repetirme tal vez la pregunta? Sí, ¿cómo ves que el randomness o la aleatoriedad, por así decirlo, afecta o detrimenta el gameplay en los videojuegos? Ya, de hecho este es un tema muy bueno, gracias por hacerme la pregunta y me parece que era Luis, ¿verdad? Quien hizo... Sí. Este es un tema muy, muy chévere y de hecho es algo sobre lo que estoy haciendo un poco de investigación aplicada en la universidad. Eh, a ver, hay la tendencia normal que tenemos y un poco la idea tradicional de utilizar aleatoriedad en juegos. Realmente tiene dos componentes, ¿ya? El uno es introducir variedad dentro de lo que sería en muchos casos un juego resuelto, ¿no es cierto? Uno de los grandes problemas que tú tienes en un juego de estrategia, en donde no tienes aleatoriedad, pues podríamos pensar a ver, hablemos del caso más sencillo, piedra, papel, tijera, ¿no es cierto? Llega un momento en uno de estos juegos en donde la gente va a entender perfectamente cuál es la estrategia, cuáles son todas las posibilidades que tienes y comienzan a hacerse sus propias estrategias dominantes, ¿no es cierto? Las mejores estrategias posibles en el juego. Si es que tú no tienes un juego que es perfectamente balanceado desde un punto de vista matemático, ¿no es cierto? Como en el caso de piedra, papel, tijera, en donde siempre tienes dos opciones, una le gana a la otra, ¿ya? Siempre vas a tener estas estrategias, ¿no es cierto? Y el momento en el que eso ocurre, tú pierdes mucho del interés del juego, ¿no es cierto? Es el punto en donde la gente dice, ok, este juego ya no tiene nada más que enseñarme, por lo tanto me muevo hacia otra cosa, voy a aprender algo más, ¿ok? Ahora, la idea de introducir aleatoriedad en el juego es justamente el romper este tipo de cosas, el introducir suficiente variedad dentro de la mecánica de juego, dentro de las situaciones posibles que puedas tener, que no importa cuál sea que el jugador tome todas las decisiones correctas, va a tener que adaptarlas, ¿ya? A lo mejor una decisión que puede ser completamente dominante si es que el juego fuera estático, por la introducción de estas variables aleatorias ya no va a ser tan dominante, ya el jugador va a poder escoger otras alternativas. ¿Ok? ¿Tú crees que afecta el engagement, el que haya más incertidumbre, por así decirlo? Que eso también nos preguntaba Luis. Definitivamente. Y bueno, esta es la primera parte, ¿no es cierto? Es parte de lo que tenemos. Ahora, a esto también tienes que sumarle una parte de psicología del comportamiento, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que hablar un poco de los experimentos de Skinner, ¿ya? Skinner era un psicólogo que en los años 30 más o menos hizo algunos experimentos, primero con animales y después con personas, de condicionamiento de comportamiento, ¿ya? Entonces, uno de sus experimentos más infames tal vez era él ponía un ratón o un pájaro dentro de una caja sellada. No, este no era el de las electrocuciones, este era un poquito diferente y tal vez no tan macabro. Dentro de esta caja aislada, ¿no es cierto? El animalito tenía un pulsor o un elemento que podía presionarlo y recibía un premio, ya cada vez que lo hacía. Y lo que trataba de hacer Skinner era enseñarles a los animalitos que podían recibir un premio cada vez que hacían la acción, ¿no es cierto? Y a través de eso condicionar su respuesta para que realicen esta acción en otros contextos. Ahora, una de las cosas más interesantes con las que se topó Skinner al hacer estos experimentos es que un día se le comenzaron a acabar los premios, se le comenzó a acabar la comida, entonces tuvo que adaptar sus cajas para que no siempre les den un premio, o sea que había una cierta probabilidad de que la máquina les vaya a dar el premio o no. Y lo que resultó de todo esto es que el condicionamiento aumentó. O sea, la frecuencia de uso de este aparato para recibir el premio aumentó cuando no siempre recibía una
un premio, sino cuando había una posibilidad de que esto no suceda. ¿Ya? Y si comienzas tú a extender ese, o sea, si te pones a pensar en cómo funcionan muchos de los juegos de azar, piensa en una tragamonedas. O sea, es el experimento de la caja de Skinner, pero pasado al casino. Tienes una palanca, ¿no es cierto? Tú metes una moneda, jalas una palanca y tienes una probabilidad de recibir un premio, que generalmente no va a pasar, la probabilidad es mucho más baja, ¿ya? Entonces, en este punto no estamos hablando necesariamente de algo que es divertido, o sea, de lo que hablaríamos tradicionalmente como diseño de juegos, como una... como algo divertido y como algo voluntario, ¿ya? Aquí estamos hablando de comportamientos compulsivos, ¿ya? Y que en algunas personas son más fuertes que otras. Es por eso que tú puedes tener personas adictas a las tragamonedas, por ejemplo, ¿ya? Ahora, entonces, a partir de esta idea de un condicionamiento de la respuesta de un usuario y de la repetición, comienzan a salir un montón de mecánicas de juegos ya aplicadas en videojuegos tradicionales. World of Warcraft es la misma, parte del mismo concepto, ¿no es cierto? En juegos como Final Fantasy, casi todos los juegos de rol, tienes ese componente que es el grind, ¿verdad? Que es ese periodo en donde estás... Exacto. Claro, y estás matando y matando enemigos con la posibilidad de que vayas a tener un premio, un mejor ítem o que vayas a subir de nivel, pero que no siempre va a ocurrir. Y la gente lo hace, o sea, vamos más de 10 años de World of Warcraft, creo, en este punto, y la gente sigue grindeando todo el tiempo. Claro. Ya en preparación a los raids y todo lo demás. No sé si viste la noticia en donde un ingeniero de hardware había creado una máquina solamente para hacer que un Pokémon le salga shiny. Ya. Sí, él había hecho una máquina de hardware que hacía todos los botones y todas las estas para que el muñeco vaya, suba, baje, y si no era shiny el Pokémon que le salía, no, ¿cómo se llama? No lo capture, sino que haga runaway. Y que claro, volvía a hacer el mismo proceso hasta que le salga shiny y ahí lo capture. Y él había dejado la máquina ahí y se había demorado como 4 años por una vaina así, hasta que le salió un Pokémon shiny y lo capturó. O sea, el Pokémon Shiny que él quería, ¿no? Claro. Yo hace 4 o 5 años atrás, creo que le regalé 2 años de mi vida a World of Warcraft. Yeah. No, 1 año fue más o menos. Pero fue intenso, o sea, básicamente yo porque el trabajo no me dejaba, no podía dedicarme a jugar como jugaban amigos míos, que de repente podían tomarse 1 año sabático para dedicarse a eso. Ajá. Porque entramos a jugar a la vez. Y ellos básicamente era impresionante ver cómo el juego llegó a... O sea, todos subimos de peso, todos engordamos, unos más que otros dependiendo del tiempo que pudieron estar conectados en su casa jugando. Pero al mismo tiempo se estaban creando... pero al mismo tiempo se estaba... Conocimos aquí en Ecuador a una chica que se dedicaba a minar en World of Warcraft y a vender materiales aquí en Ecuador. Y ella por dinero en efectivo, cosa normal de repente encontrarla en un website posiblemente de Ucrania o de esos lugares allá, te hacía ese trabajo sin que de alguna forma pudieran detectarte por un correo o algo, o sea, según ella, ¿no? Te lo mantenía de manera privada. Ella simplemente te buscaba, te transfería las cosas y se dedicaba a minar todo el día, nada más. Yo creo que al final igual compraba recursos y todo, pero no sé. Warcraft es una cosa que me da miedo volver a repetir. Sí, hay siempre ese peligro, ¿no es cierto? Y como te digo, se puede ver mucho en estos juegos, ¿verdad? Ahora, en el caso de World of Warcraft no creo que es tan negativo y no creo que es simplemente un asunto de que eres adicto a esto y por lo tanto lo vas a repetir y repetir hasta un punto en donde ya no es divertido esto, ¿verdad? Acuérdate que por el hecho de ser un juego multijugador masivo, siempre hay el componente de conectividad social, ¿ya? Y eso es fuerte, el hecho de pertenecer a una comunidad y de tener un reconocimiento comunitario siempre va a ser importante dentro de estas cosas. Y hay muchos casos de jugadores que van a pasar horas en el grind simplemente para obtener todos los ingredientes que necesitan para pociones y para otros equipamientos para poder participar después en un raid de 20 personas con el resto de su clan.
Entonces, no creo que en el caso de World of Warcraft ni de ningún juego moderno, tal vez Candy Crush, no sé, Ese pero es maligno. Ese sí fue hecho por el diablo. sí, Candy Crush es un caso muy particular. Y ahí tienes también el componente de aleatoriedad, ¿verdad? Y eso es un poco a lo que Claro. iba con esto. Ahora, más o menos al mismo tiempo en que estuviste tú clavado en World of Warcraft, Ujú. yo me salvé de eso y bueno, no sé qué tanto me salvé porque en lugar de jugar eso me metí en un juego de cartas que se llama Magic the Gathering. También jugué Magic y creo que fui ¿Ya? parte ganador. Fui tercero en Ecuador, por si acaso. En Oh, ese muy bien. torneito. Sí. Tampoco Sí, jugaban muchos en esa época, ¿no? Pero bueno. yo creo que lo más alto que llegué fue a un top 8 en los nacionales Ya. Aló, aló. Guayaquil, pero Ahí te escuché. ¿Bajaste acá a Guayaquil a eh, jugar? perdón. ¿Bajaste acá a Guayaquil a jugar? Sí, hace algunos años fui para allá y creo que acabé en un top 8 y creo que fue lo más alto que llegué. Ahorita ya no tengo tiempo de dedicarme a esto Ya. competitivamente, pero de vez en cuando juego. Bueno, y te ponía, Sorry que te interrumpa. Un claro, amigo nos está poniendo, Andrés Wicken Hansen, que básicamente él es un chino farmer, que lo promocionemos. Así, chino farmer es el término que se usa para decir que es una persona que juega una cantidad de horas X a cambio de un sueldo. O sea, si quieres que te power levelen a tu personaje o te consiguen determinadas cosas, ahí tenemos una persona aquí en Ecuador que está dispuesta a ganar dinero a cambio de hacer esa práctica que surgió en China de trabajar en videojuegos por dinero. Pero sí, sí. es chévere. Chino Esperemos Farmer. que ahora, este tipo de cosas, ahorita que hablas del farming y todo, tienden a llegar a ser bastante desgastantes, ¿no? Pero sí te plantea la idea de algunos otros negocios interesantes que puedes construir alrededor de esto. Hace algún tiempo estaba escuchando acerca de un grupo que se dedicaba a hacer raid safaris, que es básicamente tú les pagabas una cierta cantidad de dinero Para que te pasen. y ellos en un clan te acompañaban a uno de los jefes más difíciles del juego y se encargaban de matarlo, ¿no es cierto? Y de mantenerte a salvo, con la idea de que tú puedas, después de matarlo, recoger todas las recompensas, los tesoros que botaba el jefe, sin necesidad de participar como parte de un clan, de una comunidad. Y me pareció un modelo muy interesante. Alguna vez también conversábamos acerca de la posibilidad de hacer una arena de gladiadores en Diablo 3, en donde solo podían participar personajes hardcore y la idea es, llegas a al nivel máximo, ¿no es cierto? Y le pones a tu personaje a pelear contra otro jugador y solo uno de los dos va a vivir y el que pierde obviamente pierde toda la inversión de tiempo y de todo y podría ser un deporte interesante como para transmitirlo en live streaming en internet. Lastimosamente nunca se concretó porque Diablo 3 nunca sacó una modalidad player versus player, ¿no? Pero Claro. no sé, a lo mejor hay algún otro juego en el que se puede hacer algo parecido. David, te perdí, ¿estás ahí? Sí, no, lo que pasa es que hay una discusión rara entre mis vecinos. ¿Ya? Te iba a decir, pero súper interesante porque yo creo que este tipo de, digamos que juegos en línea empiezan a dar lugar a, digamos que nuevas actividades o nuevas habilidades de la gente que normalmente uno no pensaría o el diseñador de juegos normalmente no pensaría que eso iba a ocurrir en su propio ecosistema. Yo Sí, ya estoy seguro de que hay todo un surtido digamos que profesiones no oficiales alrededor de videojuegos online. uh-huh. Por ejemplo, Efectivamente, Dicen con el hashtag académico que eso es lo que hace divertido un juego, el trabajo constante. Básicamente es lo que les hace sentir la ilusión de estar en un mundo alterno. ¿tú crees? Es un comentario, sí, lo está comentando en Twitter. Sería interesante más o menos ver desde un punto de vista académico qué es lo que realmente hace que un jugador se siente inmerso. No sé qué es lo que ustedes piensan, por ejemplo, en ese sentido. a ver, yo creo que puedo tomar esa. Uh-huh. A ver, hay un psicólogo checoslovaco, tiene un apellido
bien complejo, no voy a despedazarlo tratando de decirlo Csikszentmihalyi. aquí. Csikszentmihalyi. Exacto, nunca me ¿Será sale. ese? Sí. Y Estefano me dijo que el truco para pronunciar eso, porque supuestamente es impronunciable, es pollito se va al cielo. No, pollito envíame al cielo. Chick send me high. exacto, es algo así la pronunciación y es bien complicada. Bueno, en todo caso, este psicólogo tiene una teoría igual de comportamiento que se llama flow. Y un poco la idea de esta teoría es que, a ver, hay una forma tal vez un poco más experimental de ponerla. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado jugando un juego difícil, digamos un shoot 'em up, un juego de naves, contra alguna de esas cosas, Metal Slug también, y entras en ese punto en donde te llueven balas por todos lados, pero no importa porque estás tan metido en el juego que puedes esquivarlas y logras sobrevivir la mayor parte de esto y estás divirtiéndote pero de lo lindo con esto y de pronto regresas a ver el reloj y te das cuenta de que te has pasado haciendo eso unas 4 horas. Sí, Me pasó. ¿Ya? definitivamente. Y me pasó con Warcraft. Eso es esa es la razón por la cual todas las madres odian los videojuegos. Yo estaba jugando en alguna ocasión. Siempre jugaba, como yo trabajaba, jugaba durante la noche, ¿no? Empecé a jugar, asumo yo, 8 de la noche. Ahí comía frente a la computadora. Y a veces ya cuando me aburría del juego en sí, me iba a explorar. Agarraba mi montura y trataba de encontrar un sitio que no haya explorado. Como era Rogue, no podía ser invisible, ir por todos lados. Y un día dije, que hay una montaña X, voy a ver si la puedo trepar. Ahí buscando algún bug, buscando espacio por donde subir. Terminé trepando cierta montaña. Y arriba veo como la noche se hacía día. Veo el amanecer ya en el juego. Y dije, qué loco. Hasta ese momento no había caído en cuenta que el juego hacía día y noche a tiempo real. Qué loco, yeah. Mira, hay amanecer en el juego y mientras veía eso veo a la ventana y veo que el sol también estaba saliendo. Básicamente me había puesto a jugar a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana me había caído en cuenta que no había ni dormido. Y a partir de ese día ni siquiera me asusté porque estaba bien metido todavía. Bueno, es chévere que menciones esto, ¿no es cierto? Porque la condición esta a la que mencionaba, ¿no es cierto? La de flow, no es exclusiva de los videojuegos, ¿ya? Es algo que puede suceder en cualquier tipo de actividad humana, ¿no es cierto? Tú puedes ser un alpinista, ¿verdad? Un escalador, un montañista, ¿no es cierto? Y vas a subir una montaña y no importa que estás cansado, o sea, no importa de que realmente te estás sacando el aire en eso, ¿verdad? Vas a seguir haciéndolo e ignoras la fatiga, ignoras todo lo que está pasando porque estás en un punto en donde a pesar de que la actividad es difícil, ¿ya? Está dentro de el nivel de dificultad que puedes manejar, ¿ya? Y entonces tanto la dificultad de la actividad como tu habilidad para realizarla llegan a un punto de equilibrio. Y cuando llegas a ese punto de equilibrio, ese es el estado que este psicólogo llamaba el estado de flow, ¿ya? Y es un estado extremadamente placentero, comprobado, y tiene que ver mucho con niveles de felicidad. Hay un montón de estudios que hablan de que haces un trabajo que te gusta y al hacer un trabajo que te gusta puedes, o sea, básicamente no lo ves como trabajo. Hay un libro de eso, se llama The Element. Ajá. Hay The Elements, hay otro libro de Deci que se llama Self-Determination Theory. Hay un montón de recursos y hay muchas personas que hablan de esto. Jane McGonigal también está hablando de esto en toda su campaña por demostrar que los videojuegos pueden salvar al mundo. Es muy interesante leerla también. Creo que sus puntos son un poquito difíciles de sostener, ¿no es cierto? Porque ya habla de cosas como tratar el estrés postraumático en veteranos de Irak con videojuegos y todo esto. Ha recibido un poco de crítica, pero es algo muy, muy citado. Y la idea esta de flow es una idea constante que la tienes, que surge constantemente de todas estas personas. Bueno, y la razón por la que mencionaba esto era justo por la idea de inmersión, ¿no es cierto? De cómo puedes llegar a meterte dentro de
de una historia, de un videojuego, de un libro, de una película. Y puede pasar de muchas formas, ¿ya? Me acuerdo, no sé si es que han leído Game of Thrones, los libros de A Song of Ice and Fire, la serie que ahora están pasando en HBO. David los ha leído, creo. Tú los leíste, ¿no? ¿Qué? ¿Los libros de Game of Thrones? No, fue Andrés Aguilar cuando conversábamos en el campus. Sí. Ya. Se los había leído toditos y nos quería spoilear un poco de cosas. Bueno, llega un punto, ¿no es cierto? En la serie es la misma cosa. Llega un punto en el que el nivel de tensión en el libro se vuelve tan alto. O sea, llega un punto en donde no es superlativo, o sea, no está explotando el mundo a cada rato. Pero las situaciones que pasan generan un nivel de tensión tal que tú como lector puedes entrar en flow. Y lo que pasa después de esto es más o menos lo que te pasó en World of Warcraft. Comienzas a leer a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón, y cuando regresas a ver, te das cuenta de que ya terminaste el libro y son las 8 de la mañana del día siguiente. Claro. Y lo puedes ver, muchos de los mejores autores llegan a poder inducir este estado de flow en la audiencia. En videojuegos es tal vez un poco más fácil porque es interactivo y porque la gente está haciendo algo más que no es simplemente solo poner atención a la lectura e imaginarse las cosas, ¿no? Pero este es un estado que como diseñador de juegos tratas de inducir mucho en tus usuarios, ¿no es cierto? El grado de pica del que hablabas cuando probabas mi juego, o sea, el hecho de que llegues a ese punto en donde, ok, estás perdiendo, pero no tanto y sientes que lo puedes hacer mejor, sientes que puedes continuar en esto, eso es un indicio de flow y tal vez es algo muy bueno para mí como diseñador y posteriormente como vendedor de mi juego, porque quiere decir que la gente lo va a jugar. Claro. Y esperemos que sea así. Otra pregunta. Tú das clases de programación en la Universidad de San Francisco de Quito. Así es. Dentro de la misma, ¿tú incluyes desarrollo de videojuegos o game design o alguna materia que tenga que ver con el tema? ¿O existe una clase de desarrollo de videojuegos? Bueno, estamos en el proceso de abrir algunas clases específicamente para desarrollo de videojuegos, ¿ya? Yo esperaría que esto sea algo que suceda a lo largo del próximo año. Y algo chévere de esto es que como un videojuego es un esfuerzo multidisciplinario, no necesitas solo programadores, sino que necesitas artistas, necesitas diseñadores, necesitas escritores. La idea es poder abrir estos cursos a toda la comunidad universitaria. Entonces, estamos comenzando un poco con estos cursos, pero algo que hago mucho en mis clases de programación también es traer ejemplos de programación de videojuegos para tratar de ilustrar, para tratar de hacer un poco más interesante las clases, ¿no es cierto? Entonces... Básicamente enseñas programación orientada a objetos, pero los objetos son personajes y los mueves y todo eso. Claro, o sea, un ejemplo, acabamos de pasar por esto en clases hace un par de semanas, ¿no es cierto? Estábamos justo en un tema particular de programación orientada a objetos, que era el tema de herencia, ¿no es cierto? Que es la idea de partir de un comportamiento general y después ir especializándolo gradualmente. Y uno de los ejemplos que hicimos en clase era el caso de los bloques de Mario, ¿no es cierto? En donde partías de un comportamiento general, todos los bloques pueden ser golpeados desde abajo, ¿ya? Todos los bloques van a tener un gráfico de una determinada dimensión. Y después ya ponías los casos especializados, los casos de herencia, en donde tenías, por ejemplo, los signos de interrogación que te daban un premio, o los bloques de ladrillo que se iban a destruir después de que los golpeabas, o los bloques que son indestructibles, o los que te hacían rebotar, etcétera. Y eso lo puedes extender para cualquier cosa, ¿no? Claro, chévere. Qué interesante. ¿Alguna pregunta, David? No, o sea, bueno, sí, no. Tengo dos preguntas en realidad, pero no sé si están muy relacionadas al tema de lo que estábamos hablando ahorita. Lo que pasa es que justo... Ya puede decirnos no aplicas. Bueno, realmente estábamos conversando de cómo podías afectar la psicología humana usando videojuegos. Y yo había leído dos casos. Uno era el tratar la depresión de gente que tiene diferentes enfermedades, niños que estaban... Bueno, de hecho, Yanela Espinosa, que nos escribió ayer,
tiene un proyecto en el cual se trata la depresión y el estado de los niños con cáncer que están constantemente en camilla, por así decirlo, con videojuegos. Y por otro lado, había leído un artículo en el cual exponen a, digamos que, soldados que están expuestos a la guerra. Sí, y los ponen a jugar videojuegos para que cuando, digamos que se enfrenten al desorden de estrés postraumático, no sea tan impactante para ellos, sino que sea algo con lo que, por así decirlo, ya medio han lidiado. Y entonces es interesante porque no sé si se puede combinar esto con el tema de Flow. ¿Me explico? Sí, hay un punto importante dentro de esto y es algo que se está discutiendo mucho en la academia este rato. No tiene tanto que ver con el hecho de afectar el comportamiento humano, o sea, entendido como voy a cambiar la forma en la que te comportas y a lo mejor voy a meterte mensajes subliminales ni ninguna de esas cosas. Pero sí creo que tiene que ver con el hecho de motivación, ¿ya? Digamos que tú quieres aprender matemáticas, ¿no es cierto? Y vas a coger una clase de matemáticas en el colegio, vas a aprender las tablas de multiplicar y después vas a dar un examen y resulta que en el examen te sacaste 0 porque no diste con que 7 por 7 es 49 o 9 por 6 es 54, etcétera, ¿ya? Lo que está pasando dentro de esto es que, bueno, primero tú recibes información, después tú pruebas tu conocimiento con esto, ¿no es cierto? Tu habilidad en matemáticas y tú vas a ser rankeado en función a esto. O sea, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Carita feliz o carita triste, ¿ya? Y para ahí, o sea, es una sola prueba y lo hiciste y no lo puedes repetir. Un juego es, un videojuego sobre todo, es casi como un examen constante. O sea, si es que tomas esta analogía de las pruebas de multiplicar, ¿no es cierto? Tú estás en un examen constante en donde todo el tiempo te están dando preguntas de las tablas de multiplicar y si lo hiciste mal no importa, porque lo único, o sea, lo peor que pasa es que te sale una pantalla de game over, ¿verdad? Y tienes que repetir, pero lo puedes repetir las veces que quieras. Y no importa qué tan malo seas al principio, tienes ese chance de mejorarlo, ¿verdad? De tener una superación y de tener un crecimiento. Y ese crecimiento que tienes es muy visible, porque, bueno, la primera vez que lo intentaste, te moriste con el primer enemigo, lo seguiste intentando, a la 10ª vez terminaste el primer mundo, ¿no es cierto? Y un par de semanas después, llegaste a completar el juego y subiste el nivel de dificultad, y después te metiste a competir en línea y ganaste un torneo internacional de algo, ¿verdad? Entonces tienes mucho ese reflejo de que lo estás haciendo mejor y estás viendo tus resultados, ¿ya? Y creo que esto tiene que ver con lo que decías justamente de tratar el estrés postraumático o tratar la depresión, porque estos problemas tienen que ver mucho con temas de motivación personal, ¿no es cierto? Con temas de no puedo hacerlo, o me da miedo hacerlo, o no puedo lograrlo, o no creo que voy a poder lograrlo, ¿ya? Y el videojuego en este caso lo que te está diciendo es, no importa que no lo logres, ¿ya? No importa que no lo logres 20,000 veces porque vas a poder trotar 40,000, ¿ya? Y nadie te está juzgando. Exacto. Y nadie te está calificando en esto. Y cada vez lo estás haciendo un poquito mejor. Cada vez puedes aprender un poco más de tu error y superar tu puntaje y poder lograr esto. Entiendo. ¿Ya? Creo que hay otro componente más ahí. Realmente no sabría cómo empatarlo. Andrés Wickenhansen nos dice por Twitter que los first person shooters ya se están usando como terapia aplicada al estrés postraumático. Creo que hace alusión, hace algún tiempo atrás yo había leído un artículo de que el ejército de Estados Unidos está usando los juegos de disparos en primera persona. Claro, es que eso es lo que yo estaba preguntando. Veteranos de guerra que tenían ya esta condición y que básicamente los ayudaba a superarlo, al revivir ciertas condiciones y no sé si sería deshumanizarlas, tal vez. ¿Qué será? Interesante. O sea, algo que yo también he visto es que algunos juegos incluso premian el estar en la zona y te dan más puntos
por, digamos que, mantenerte en la zona. Por ejemplo, si tú juegas Bayonetta y tú esquivas al enemigo justo cuando te va a pegar, entras en Wish Time, y eso quiere decir que el juego te premia por justo estar como que en la zona. Por ejemplo, en Final Fantasy no es tanto así, pero se hace la alusión al Limit Break. Digamos que cuando haces algo muy, muy bien, quitas más puntos por estar como que en la zona. O, por ejemplo, en Duolingo, cuando tú respondes muchas preguntas bien, una tras otra, Para los que no el saben juego... qué es Duolingo, yo pongo en contexto a David. Sí. Es una aplicación para aprender idiomas. Y le Sí, enseñas entonces en cuando, internet a aprender a leer. cuando te hace los exámenes, Fonéticamente otro idioma, perdón. sí, aprendes otro idioma fonéticamente. Entonces, cuando estás dando los exámenes de ubicación o estás haciendo las pruebas y respondes las preguntas una tras otra, todas en perfecto, o sea, todas una tras otra y todas están bien, el juego te pone como que estás on fire. Y entonces, obviamente, estás en la zona, estás en flow. Así es. Y entonces es interesante porque literalmente te está premiando por digamos que la longitud de tiempo que te mantuviste en flow. Y de acuerdo a eso te da más puntos. De hecho, eso sería una mecánica interesante para el juego que tienes, loco. No sé si tenga sentido. Así es. Hay otro ejemplo que es muy bueno, ¿no es cierto? Tal vez en Unreal Tournament es donde más se veía eso, que eran los kill streaks, ¿verdad? Exacto, El Monster la plena. Kill, ese tipo de cosas, ¿verdad? Monster Y- kill. Exacto, con el eco y con todo. La conversación está bastante interesante, pero se nos está acabando el tiempo. No ¿Tan sé, rápido? ya llevamos 1 hora y media, David. Wow. Y básicamente 1 hora desde que se conectó Sebastián. Entonces, yo creo que ya hay que pararla por hoy porque si no va a ser muy... Tenemos que continuar esta entrevista. Hay que seguir Por hablando. supuesto. Hay que seguir hablando, de repente... Igual Entramos en flow. Nosotros ya estamos haciendo algunas transmisiones, entramos en flow, sí. Así es. Estamos haciendo algunas transmisiones en audio. Esta es la primera prueba que hicimos en video. Queremos testear cómo está nuestra configuración y todo, pero esperamos y queremos comprometer al aire a Sebastián a estar presente más adelante, tal vez en una de audio y poder conversar mucho más. Ahí nos podemos extender básicamente todo lo que queramos y mucho más relajados, ¿no? No sé si quieras cerrar con algo, David. Bueno, no, en realidad, muchísimas gracias, Sebastián, por darnos un poquito de tu tiempo para también conversar este tema. Sería interesantísimo, tal vez, como ahondar un poquito en cómo inducir flow en los videojugadores, no necesariamente en cosas que sean relacionadas a videojuegos, para que el desempeño de la gente sea un poquito mejor. No sé, tal vez en futuras entrevistas o en un curso para académico, quién sabe. Por supuesto, ya te digo, este es un tema que me apasiona realmente. Es muy fácil para mí entrar en flow, justamente discutiendo este tipo de cosas. Entonces, estoy más que contento de continuar conversando de esto en una futura ocasión. Y efectivamente, como lo mencionas, hay muchas aplicaciones que van más allá de los videojuegos en esto y que tal vez pueden ayudar mucho, incluso con varios de los problemas de procesos que tenemos en el país. Piensen Claro. en lo diferente que sería, por ejemplo, una institución pública, ¿verdad? De sacar la licencia o sacar la cédula, si es que las personas que tienen una caja están en flow, o sea, si es que puedes llegar a ese punto de dificultad versus habilidad, para que puedan hacer su trabajo más rápido y premiadas para mantener, ¿no es cierto?, ese ritmo de trabajo. Entonces, definitivamente hay muchas aplicaciones posibles y hay un beneficio social muy grande que se puede lograr a partir de estas cosas. Entonces, cuenta conmigo para una futura ocasión para poder seguir conversando de esto. Y igualmente, o sea, estoy muy contento de poder ayudarles con esto. Muchas gracias. Genial. Hoy día espero terminar de editar este video y lo subo al canal de YouTube en unas cuantas horas. Espero que para mañana en la mañana ya esté publicado. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Publicaremos en video y en audio. Yo creo que mañana vamos a hacer otro podcast de audio, así que ahí estamos en contacto. Chévere. Genial. Listo, muchas gracias, Cristian, entonces. Gracias a ti también. Nos vemos. Gracias a ti. Sebastián, chao a todos. Nos vemos. Igualmente, David. Chao, chao. Nos vemos. Chao.